Hoy vamos a repasar dos casos donde hay un protagonista en común, la tecnología. El primero nos sitúa en Francia el 11 de agosto de 1987, cuando aparece al costado de la ruta el cuerpo sin vida de una niña cerca de la localidad francesa de Suebres, al lado de la autopista A10 en el centro de Francia. La pequeña estaba envuelta en una manta y su cuerpo presentaba numerosas marcas de golpes, quemaduras de plancha y cicatrices de mordeduras. Sin duda, la pobre nena había sido torturada. Se llevó a cabo una investigación intensa, una búsqueda difundiendo su fotografía por toda Francia, por toda Europa, incluso llegó a trasladarse a más de 60 países, 65.000 escuelas, guarderías, todo con el fin de que alguien la reconociese. Pero ante la imposibilidad de identificarla, puesto que no se encontraba registrada en el censo y tampoco nadie la había reclamado, pasó a ser conocida como la pequeña mártir de la A10. En el año 1997, exactamente 10 años después, el caso se cerró y quedó sin resolver. El suceso conmocionó a la sociedad francesa y en especial a los vecinos de la localidad, quienes durante años depositaron flores en la tumba anónima de la pequeña. Pero ya en 2007, meses antes de que el caso prescribiera definitivamente, un fiscal lo reabrió y se hicieron dos pruebas de cotejo de ADN recogido en su momento en la manta en que estaba envuelta. Obviamente la tecnología ya había avanzado bastante con respecto a 1987 y se hizo una primera prueba que lamentablemente no dio ningún resultado. Sin embargo, se insistió ya en el año 2017 y finalmente se consiguió identificar el código genético. La nena se llamaba Inas Tulú, tenía 4 años y era la tercera de 7 hermanos. Había pasado sus primeros 18 meses de vida en Casablanca, en Marruecos, con su abuela hasta que sus padres se la llevaron a vivir al norte de Francia, donde se instalaron en 1982. El ADN en este caso fue la pista clave. Las autoridades descubrieron que había ADN en la manta que pertenecía a un hombre que había sido detenido en 2016 y tenía elementos coincidentes con el de la pequeña. Se trataba nada menos que de su hermano. A partir de esa prueba pudieron llegar hasta sus padres, que vivían en el norte de Francia todavía, pero ya separados. La pareja fue detenida y pasaron a disposición del juez. El padre de 66 años confesó que su casa era un infierno porque su esposa era violenta con sus 3 hijas. Todos le tenían miedo a su mujer y siempre vivían bajo su control. Según su versión, encontró el cuerpo sin vida de su pequeña al volver al domicilio familiar y de madrugada abandonaron el cuerpo de la niña en un agujero junto a la autopista A10. Obviamente el testimonio de su ex esposa fue contrario. Nada más de ser detenida, aseguró que su hija no estaba muerta, sino que estaba viviendo en Marruecos como le había hecho creer a todos sus vecinos. Finalmente aceptó que su hija había fallecido y admitía que podía haber sido violenta con Inés, pero nunca asumió su responsabilidad o su autoría. Tanto el hombre como la mujer fueron detenidos bajo el cargo de violencia. Hay que destacar todo el esfuerzo que hizo la policía francesa y los gendarmes que nunca se dieron por vencidos y pudieron resolver un caso de filicidio, uno de los crímenes más horribles que existe. El otro caso nos lleva a España, el 20 de abril de 1997. Eva Blanco había sido asesinada de 20 cuchilladas. Ella tenía 16 años y casi 19 años después iba a pasar algo parecido a lo que ocurrió en Francia. Una muestra de semen había sido la principal prueba y se pudo resolver el caso en el año 2016, que fue cuando la Guardia Civil Española se pudo sacar la espina de años y años de investigación que no cesó en ningún momento. El 19 de abril de 1997 era sábado y Eva y sus amigas habían ido a divertirse a una discoteca en Algete. Sobre las 11:30 de la noche, Eva, que había cortado hacía poco la relación con su novio, decidió volver a su casa. Iba acompañada por una de sus amigas, que fue la última persona que la había visto con vida, aparte de su asesino. A unos cientos metros de su casa, Eva se despidió de su amiga y se encaminó hacia su hogar, pero nunca llegó.
Alguien se interpuso en su camino, la agredió sexualmente y le asestó numerosas puñaladas, 2 de ellas le alcanzaron el corazón. Sus padres acudieron a la Guardia Civil, extrañados de que su hija no hubiese vuelto a su casa, y muy entrada de madrugada, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en una cuneta de la M100, una carretera que aún se estaba construyendo. Estaba vestida con los botones abrochados y alineados y muchas puñaladas atravesando la ropa. Se comprobó que había intentado huir, pero no lo había conseguido. No había rastros del arma en la zona y había muy pocos vestigios de que la inspección ocular pudiera marcar. Había llovido toda la noche y el agua había borrado algunas de las pruebas que supuestamente estaban. Sí se recogió una muestra de semen de los restos hallados en los órganos genitales de la víctima. Por supuesto, se investigó al novio, se investigó todo el entorno familiar y escolar, círculos de amigos, a las personas que trabajaban en los turnos de noches, pero la verdad no había nada en concreto. Hasta se investigó al propio padre de Eva, que él sabía que podía ser uno de los primeros investigados porque entendía que así era el trabajo de los agentes. Como dije antes, hay que aplaudir a la Guardia Civil Española que nunca se dio por vencido. Cada vez que salía a la luz algún caso de asesinato y agresión sexual, el equipo de investigación de la Guardia Civil aseguraba que se cotejaran las pruebas con la muestra de ADN del asesino de Eva a ver si era alguien que estaba reincidiendo en el delito. Un testigo llegó a mencionar que pasadas las 11 de la noche había visto por la zona un Renault 11 color blanco, pero todos los coches de ese tipo, incluidos los que estaban en los desguaces de Algete, pasaron por los ojos de los investigadores. A 400 metros del cadáver se llegó a encontrar un preservativo, pero el semen no correspondía con el del asesino. Nada daba resultado, el ánimo no decaía igual en los investigadores ni en el pueblo de Eva. Más de 2000 vecinos se ofrecieron para someterse a la prueba de ADN para ayudar a esclarecer el caso, pero igual la juez no lo autorizó. La Guardia Civil, 15 años después, pidió la colaboración ciudadana a través de la televisión. De esa forma apareció una azafata que había dicho que había visto a alguien ese día y esa hora y no le había generado mucha confianza. Con lo que pudo aportar se elaboró un retrato robot o un identikit. Alguien lo identificó y comunicó que en su opinión se trató de un hombre que había vivido en Algete y que después se había marchado a Ceuta. Fueron a buscar a ese hombre, se le tomaron las muestras genéticas, pero nuevamente el cotejo fue negativo. Hasta que apareció la ayuda de la Universidad de Santiago de Compostela, que también se ofreció a estudiar la muestra de semen. El estudio determinó que esa muestra se correspondía con una persona del norte de África, así que los investigadores se hicieron con el padrón de todos los pueblos de la zona en la fecha del crimen y se intentó contactar con los marroquíes que aún residían allí y con todos los que habían ido en fechas recientes al suceso. Unas 200 personas estaban en el foco de los investigadores y todo el mundo colaboró, incluido una persona que terminó siendo el hermano del presunto asesino porque su ADN coincidía pero no al 100% con la muestra. Se descartó que él y otro hermano fueran los autores y los agentes se centraron en Ahmed Chel, que había abandonado España 2 años después del crimen y residía en la localidad francesa de Les Varans. Allí había iniciado una nueva vida con su nueva mujer y sus hijos, muy diferente a la que llegó a España. Quien lo conoció en esa época no hablaba bien de él. Su entonces mujer sufría su maltrato y acudía de vez en cuando con sus hijos alguna vez a pedir ayuda a las monjas. Se envió a Francia una comisión rogatoria, se cotejó la muestra de ADN y 1 año y medio antes de que prescribiera el crimen de Eva Blanco, se esclareció. Ahmed Chel, de 52 años en ese momento, fue detenido el 1 de octubre de 2015 ante la estupefacta mirada de su nueva familia. Reconoció que conoció a Eva, pero ante el fiscal francés declaró que fueron 2 individuos quienes lo obligaron a hacer lo que hizo. Nadie creyó su versión. Fue trasladado a España, permaneció cabizbajo en los interrogatorios y el 9 de octubre una juez decretó su ingreso a prisión. No pudo soportarlo y en febrero de 2016 se suicidó en la cárcel madrileña de Alcalá Meco con los cordones de sus zapatos. Así se cerró el caso. Nos vemos el próximo viernes. Trate de que su vida no sea infausta.